Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este Evangelio número 19 de este tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Esta fascinante historia verídica, por supuesto, porque ha sido comprobada, los discípulos han sido parte de esta manifestación de la divinidad de Jesús en el caminar sobre aguas en medio de una tempestad, tiene grande simbología y simbolismo en la vida actual, que la cual también nuestros padres de la iglesia nos las han venido transmitiendo. Y es que nosotros tenemos que recordar y tenemos que tomar en cuenta cada elemento de este evangelio. El primer punto que tenemos en cuenta es cómo Jesucristo, después de estar todo el día con multitudes de personas orando, alimentándolos, porque de hecho, antes de esto, había alimentado a más de 4.000 personas, entonces estaba en constante comunión con las personas, pero obviamente la parte espiritual, la parte almática del cuerpo también necesita nuevamente ese recargar de la pila y sobre todo demostrar que nosotros tenemos que tener esa comunión constante con Dios. Jesucristo en ese momento los obliga a los discípulos a que vayan. Ellos solos vayan y se aparten, a que vayan al otro lado del lago, mientras Él necesitaba nuevamente recargar su espíritu con la unidad con el Padre. Ese no significa de que Jesucristo le desinteresaba a las personas y mucho menos sus discípulos, que lo dejaba a la deriva, ¿no? Él sube al monte y de ahí los observa como el barco se va alejando, mientras Él se ponía en comunión con Dios para nuevamente fortalecerse en su espíritu y en su alma para poder redimir y sobre todo poder edificar la fe de la futura iglesia que estaba en ese momento discipulando a través de los apóstoles, ¿no? En ese momento comienza Él como una madre afligida, comienza a ver cómo las aguas del mar comienzan a turbularse con los discípulos y comienza a ver el miedo y el pavor que tenían cada uno de ellos, ¿no? Y es que dentro de la tipología, esta historia nos muestra que ese mar, del trayecto que estaban pasando los discípulos, tipifica nuestra vida actual. Esa vida donde constantemente está llena de turbulencia, está llena de olas, está llena de peligros, llena de problemas, llena de enfermedades, llena de aflicciones, llena de hambrunas, que nos hacen nosotros tambalear nuestra fe. Y nuestra fe solamente puede ser probada en esos momentos. La fe en creer que nosotros tenemos a un Padre que desde la montaña nos está observando, nos está viendo, está probando nuestra fe, permite que nosotros podamos fortalecernos y tener ese crecimiento que tengamos que tener. La fe no la vamos a tener en los momentos tibios, en los momentos donde no pasa absolutamente nada, no pasa nada en nuestras vidas, sino en los momentos cuando las olas comienzan a moverse. Y es que Jesucristo quería ir probando y sobre todo edificando esa fe que ellos tenían que tener. Ahora, convengamos algo, para poder caminar sobre los problemas y las tribulaciones, Jesucristo necesitaba unirse con el Padre. Es por eso que ese momento de intimidad que pasaba en el monte, eso le permitió nuevamente tener esa unidad con el Padre, que era el dueño de toda la creación del universo, para decirle y mostrarle a los discípulos que efectivamente Él era el Hijo de Dios. Por consiguiente, Él formó parte de la creación, todo se creó por Él y en Él. Entonces Él tenía dominio sobre la física, sobre la hidráulica, sobre los mares, sobre todo. Por eso mostró ese maravilloso milagro de caminar sobre las aguas, pero para eso Él necesitaba esa comunión. Hoy nos dice a nosotros también que cuando pasemos esos momentos de angustia profunda que pasamos en nuestra vida, solo con la intimidad del Padre nos permite caminar en fe, en comunión y en confianza. Y a veces nosotros, claro, que en momentos de los álgidos que pasamos en nuestra vida, nuestra fe tambalea. La angustia se toma el corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nos bajoneamos. Y en ese momento nosotros estamos muy por debajo de nuestras expectativas, a veces religiosas que tenemos actualmente. Pero Jesús nos ama demasiado. En realidad Pedro, que era el cabeza, la piedra fundamental de esa iglesia que se iba a formar, Jesús por amor le quería mostrar que Él necesitaba de comunión con el Padre. Quería mostrarle su debilidad, quería mostrarle que como todos nosotros seres humanos tenemos esa falta de fe. Entonces esa muestra de hacer que cuando Pedro lo reconoce y dice quiero caminar,
Pero en ese momento, los vientos, la tribulación, es tan fuerte que hace perder el desenfoque de Jesús. Y eso nos pasa en la vida actual. Nosotros no vamos a poder caminar por las aguas solos, por nuestras fuerzas, por el querer o por el suponer que deberíamos nosotros caminar por las aguas siendo cristianos. No lo vamos a hacer. Esto se necesita una relación con el Padre, a través de su Espíritu, que nos ha dado a través de Jesucristo y la mirada plena en Jesús. En ese momento, cuando nosotros volcamos un momento en las tribulaciones, es en ese momento donde nosotros efectivamente nuestras fuerzas no nos dan para caminar sobrenaturalmente sobre las aguas. No nos da esa capacidad. En ese momento comenzamos a hundirnos. Entonces Jesús amaba a Pedro. Decía: Pedro, vos que te creías autosuficiente, te creías la persona fuerte, fortalecida de fe, hoy quiero mostrarte que necesitas de mí. Y hoy te quiero decir también a ti, tú necesitas de Jesús, para que podamos nosotros pasar ese momento. Y esa brisa de paz, de tranquilidad en los momentos de tribulación, de tormentas, como también veíamos en la primera lectura, cuando veíamos a Elías que tenía que buscar ese encuentro con el Señor, pasaron terremotos, fuego, relámpagos, granizos y todo. Y entonces Elías pensaba que en un momento iba a estar en la presencia de Dios. No. Dios se manifiesta en lo sencillito, en lo simple, en lo apacible, en lo calmado. Y hoy te inspira en ese momento ese aire, esa brisa en tu corazón si estás pasando ese momento álgido y difícil en tu vida. Para que tú puedas reconocer ahí su poder. Para que tú veas que de eso pequeño, eso insignificante, la gloria de Dios se comienza a manifestar y el reino de los cielos se comienza a expandir en tu corazón, en tu familia y en tu comunidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener muy claro. Y después nosotros podemos reconocer que nosotros no podemos tener una vida de fe sin comunión y sin la vista fijada en Jesús. Entonces, ¿qué nos lleva a reconocer? Que nosotros no podemos en esta carne. ¿Y qué nos queda decir? Clamar: Señor, sálvame, te necesito, sálvame. Es la oración perfecta que el Señor nos enseña estando este domingo, a decir: Señor, yo no puedo con mis fuerzas en todo. Yo te necesito a ti en todo momento. Quiero centrar mi vida, mi mente, mi corazón en tu presencia. Sálvame. Esa es la oración perfecta. Eso es lo que quiere oír el Señor. Que agarra con la mano extendida, lo levanta, Pedro. Eso es lo que quiere escucharte a ti. Es lo que quiere escuchar a cada uno de nosotros. Que no nos creamos autosuficientes de nuestra fuerza, de lo que somos, de lo que tenemos. Sino confiar plenamente en Él y estar unido plenamente en Él, para que después nosotros podamos reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios, que realmente Él es la unidad con el Padre, ¿no? Y tengamos esa fortaleza y esa fuerza de proclamarlo, tener la lucha por las almas, tener el amor por querer encontrarnos con las personas, como mostraba en la segunda lectura el profeta Pablo, al mostrar y decir: pucha, yo realmente hasta me gustaría ser anatema, con tal que mi pueblo, mi gente, los judíos puedan reconocer esa herencia que habían tenido, el Dios que habían heredado. Entonces hoy tenemos que reconocerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para poner esa mirada y suficiencia y decirle al Señor que necesitamos de Él cada momento de nuestro día. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.